Vamos a pasar con Eduardo Ordaz, líder de estrategia de lanzamiento al mercado de inteligencia artificial generativa para Europa, Oriente Medio y África en Amazon Web Services, con más de 15 años en el sector tech, combinando roles técnicos de negocio y una gran pasión por la IA. Reconocido como la persona más influyente en IA en España y 13 a nivel mundial según Fabicom. También es ponente en eventos internacionales y profesor en programas de máster y posgrado. Comparte ideas con una comunidad de más de 200.000 seguidores en LinkedIn, contribuyendo a dar forma al futuro de la IA. Damos una bienvenida a Eduardo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uf, qué alto esto. Estamos con mucha energía. Yo, como me estoy volviendo un poquito vago últimamente y casi me paso presentándome por medio mundo, yo había preparado una introducción con esto de romper las brechas lingüísticas y demás. Entonces, os voy a empezar presentando quién soy yo. Escuchad. No hay audio. Si lo podéis poner, por favor. ¿Seguimos sin audio? Hombre, es que sin audio queda feo, la verdad. En inteligencia artificial Venga, generativa para la región de EMEA. Cada día veo cómo la innovación deja de ser un concepto y se convierte en algo real, tangible y transformador para miles de empresas. At AWS, we're not just building AI systems, we're helping organizations reimagine what's possible through agents, context engineering, and cloud-scale intelligence. From startups to global enterprises, everyone is discovering new ways to innovate faster, safer, and smarter. 人工智能的未来已经到来。在亚马逊云科技，我们正在帮助世界各地的团队把创意变成现实。这不仅是技术的进步，更是一场思维的革命。Because the future isn't written in one language, it's spoken by those who dare to build it. And that's exactly what we're doing at AWS. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Todo el mundo aquí controlamos mucho el chino. Seguramente así es como os sintáis muchos de vosotros a día de hoy, ¿vale? Es realmente duro y es realmente difícil, y yo me dedico a ello y paso, os diría, casi 12 horas al día trabajando y hablando sobre la inteligencia artificial. Es muy difícil estar al día con todo lo que está sucediendo en el mercado, ¿vale? Porque esto está evolucionando a una velocidad absolutamente de vértigo. Yo, de hecho, siempre hago la misma comparación. Si vosotros cogéis la máquina de vapor tardó del orden de 100 años en monetizarse, desde que se descubrió la máquina de vapor hasta que se utilizó en el ferrocarril. La inteligencia artificial estamos hablando del orden de semanas y meses. Por lo tanto, la velocidad de adopción es mucho mayor, ¿vale? Yo hace muchos años aprendí a desarrollar código, a programar, con esta maquinita de aquí. Para los más nostálgicos que lo conozcáis, esto es un ZX Spectrum. Esto lo compró mi padre cuando no existía Amazon. La gente se iba a las Canarias a comprar este tipo de productos porque además eran mucho más baratos, ¿no? Pues yo aprendí así a programar. Es decir, la barrera de entrada para hacer este tipo de cosas era altamente complicada. Pues bien, hoy tenéis aplicaciones como Lovable, donde aquí simplemente con una serie de instrucciones le decís lo que queréis construir y en cuestión de minutos lo vais a tener. Yo aquí ponía un ejemplo de cómo construir una aplicación que pueda tracear la fecha de caducidad de los diferentes componentes de comida por SKU, por referencia, etcétera, etcétera, y automáticamente te salta una referencia cuando esté cerca de la fecha de caducidad, ¿no? Esto, que es un ejemplo muy absurdo, ejemplifica muy bien cómo está cambiando el mercado. Ya no tenéis que ser un desarrollador de software, un ingeniero de IA, un ingeniero de Machine Learning para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, la oportunidad que tenemos a día de hoy es absolutamente tremenda. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a este dibujito de aquí, que son las famosas redes neuronales. De hecho, yo estudié las redes neuronales por primera vez hace como 20 años, o sea, ya ha pasado tiempo, ¿no? Y básicamente las redes neuronales lo que quería era hacer una réplica de cómo funcionaba la mente humana, ¿no? Y básicamente es muy parecido, es decir, tenemos una serie de neuronas o nodos y unas conexiones entre esos nodos. A más conexiones, más inteligente, ¿vale? Casi como las personas. No siempre, porque es verdad que habrá personas con muchas neuronas que están muy desaprovechadas, pero en ese sentido las redes neuronales son bastante más óptimas y eficientes. Para daros un poquito de contexto, estas redes neuronales están entrenadas en torno a 20 trillones de palabras o de tokens.
Si vosotros tuvierais que leer ese contenido, esos 20 trillones de tokens, necesitarías cientos de miles de vuestras vidas para leerlo. O sea, desde ese punto de vista podemos entender que este tipo de redes neuronales sabe bastante más que nosotros. Y tienen 1,5 del orden de entre 500 billones y 1,5 trillones de parámetros. Que esas son las conexiones entre las redes neuronales, ¿vale? Volvemos a decir lo mismo, más conexiones, más inteligencia. Pues bien, hemos hablado de las redes neuronales, pero ¿qué es eso de la inteligencia artificial generativa de lo que hoy en día todo el mundo habla? Pues aquí tampoco nos hemos comido mucho la cabeza. Generativa básicamente es porque genera un contenido que es muy similar al generado por las personas. De hecho, si vemos estas fotos, pues salvo el caso de Elon Musk, que podría ser él, evidentemente podemos discernir que no es Vladimir Putin, que no es Kim Jong-un. ¿Por qué? Porque es contenido generado por inteligencia artificial, ¿vale? Está soportada por los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales son esas redes neuronales que han sido entrenadas en grandes conjuntos de datos. Además, se pueden aplicar a muchos casos de uso. Ya no es como antes. Tú antes ibas a una entidad bancaria y tenía un modelo para hacer predicción de baja de cliente, otro modelo para hacer detección de fraude, otro modelo para hacer clustering de clientes. Ahora no. Ahora el mismo modelo puede hacer muchas cosas. Y lo que es más importante, podéis customizar esos modelos en base a vuestros propios datos, que ahí es donde radica el verdadero poder de las redes neuronales. Es decir, si yo tengo mis datos que conocen mi empresa, mis clientes, mis empleados, mis procesos, cómo trabajo, podemos coger esos datos y customizar esos modelos para que se adapten mucho mejor a nuestras necesidades. ¿Y qué son los agentes? De lo que también todo el mundo habla, ¿no? Esos famosos agentes de IA o agentes de inteligencia artificial o sistemas agénticos. Pues no dejan de ser sistemas autónomos o semiautónomos que cuando les ponemos un problema relativamente complicado van a descomponer ese problema y van a ejecutar un plan para abordar una solución. Y además tienen acceso a herramientas, tienen acceso a memoria y lo vamos a ver ahora más en detalle, ¿no? Esto es lo que decíamos. ¿Cuántos de aquí habéis utilizado, por ejemplo, ChatGPT en vuestro día a día? Y no vale para que os den consejo matrimonial, que es para lo que lo usa mucha gente a día de hoy. Es para realmente productividad. Que el otro día lo preguntaba y mucha gente lo usaba para eso. De hecho, el primer caso de uso de ChatGPT es para pedir asesoramiento personal, lo cual creo que es un gran error, por cierto. Pero bueno, temas aparte, con ChatGPT lo que hacéis es escribís un prompt, se lo enviáis a ChatGPT y os da una respuesta. Fin de la historia. Puede estar muy bien, pero desde un punto de vista corporativo tiene poco sentido, tiene poco caso de uso. Más allá de decir, oye, reescríbeme este correo, sácame los insights de este reporte, etcétera, etcétera. Es todo muy manual, requiere una interacción continuamente entre el usuario y el modelo. Los agentes van un paso más allá. Como decía, a los agentes les puedes poner un problema complejo, ¿vale? Un problema complejo y el agente lo que va a hacer es va a coger ese problema y lo va a descomponer en pequeños subproblemas y va a ejecutar un plan para tracear ese problema. Pero además tiene acceso a dos cosas que son fundamentales. Lo primero son las herramientas. Es decir, estos modelos están entrenados en muchos conjuntos de datos, pero no saben nada sobre vuestra empresa. Pues los agentes pueden coger y se conectan al API, por ejemplo, de vuestro CRM, porque quieren recuperar el número de ventas del pasado trimestre en la región de noroeste, por ejemplo. Tienen acceso a herramientas y tienen acceso a memoria, es decir, se pueden adaptar a las preferencias del usuario. Yo, por ejemplo, que estoy todo el día viajando, si yo hablo con un agente de inteligencia artificial, ya sabe cuáles son mis preferencias. No me va a preguntar, oye, Eduardo, ¿con qué compañía quieres viajar? Porque ya sabe, en base a esa memoria, cuáles son mis preferencias. Y además tiene un feedback loop continuo, ¿vale? El agente no os va a dar la respuesta la primera que le viene, sino que va a tratar de autocorregirse progresivamente hasta que dé a cabo con una respuesta que es la óptima o la mejor para el usuario. Y esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, yo utilizo los agentes. Esto es mi LinkedIn y, claro, yo paso mucho tiempo en LinkedIn y tengo que optimizarlo. Entonces, yo directamente me voy a LinkedIn y le preguntaba aquí que me analizara el performance de mis posts del último mes. O sea, quiero saber, oye, ¿cuántas impresiones he tenido? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos comentarios? Entonces, aquí veis que le pregunto, oye, analízame el performance de mi LinkedIn durante las 4 últimas semanas y lo que tengo por detrás son varios agentes que van a leer todo mi muro de LinkedIn y lo va a empezar a analizar. Y ahí lo tenéis que me dice, oye, pues mira, has tenido varios posts con 200.000, bueno, en pico 200.000, unos de 100.000, y me da una estructura con los datos más relevantes. Si esto yo lo quisiera hacer por mí mismo, estaríamos hablando de que tardaría varias horas en hacerlo, ¿no? Y luego le oye, ¿y el post que ha tenido más comentarios cuál es? Y entonces va a hacer lo mismo, me lo va a analizar y me va a decir, oye, pues mira, tuviste este post sobre, creo que era la burbuja de la inteligencia artificial que tuvo del orden de 300 y pico comentarios.
no tengo que ir post por post, uno por uno para analizarlo, sino que directamente con esto lo hago de una manera muy sencilla y muy rápida. Estos son agentes, y esto no es envío un prompt al modelo, me responde. Estos son agentes que trabajan por detrás y están monitorizando cómo funciona mi LinkedIn. Y el objetivo de hoy es tratar de daros unas pinceladas de cómo poder sacar el mayor partido de la inteligencia artificial, que es difícil en el tiempo que tenemos, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible para cumplir estas 5 cosas. Que lo primero es la importancia de los datos y la computación. Lo segundo, el te subes al carro, te quedas fuera, ¿vale? Porque esto ya es una realidad y el que no haya empezado, llegamos tarde. Tercero, vamos a hablar de una metodología que nosotros en Amazon la denominamos Working Backwards, ¿vale? Y luego os explicaré más en detalle en qué consiste. Los riesgos de la inteligencia artificial y cómo sacarle valor. Pues bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos del mundo del cloud. Y en el entorno socioeconómico y político en el que vivimos, esto es muy relevante. Y básicamente lo que se está estimando es que de aquí a 2030 se multiplique por 5 la inversión en centros de datos de inteligencia artificial. Hace poco Mark Zuckerberg anunciaba que está construyendo un data center del tamaño de la isla de Manhattan. Si habéis estado en Manhattan y analizáis el tamaño que tiene, básicamente os caeríais de espalda. Es una absoluta barbaridad, ¿vale? De hecho, el GDP a nivel internacional, Producto Interior Bruto a nivel internacional, si le analizamos y le quitamos toda la inversión en inteligencia artificial en computación, está flat, crecemos al 0,1%. Es decir, a día de hoy, el verdadero motor de crecimiento a nivel mundial es la inteligencia artificial. Y desde un punto de energía también es muy notable. Es decir, se estima que para el 2030 casi el 5% de la energía consumida va a proveer de centros de datos. De hecho, el verdadero reto que tenemos a día de hoy ni siquiera es un tema de computación ni de chips, es un tema puro y duro de energía. Por eso están analizando el hecho de poder construir centros de datos en el espacio, ¿vale? Que si lo oís, que no es una broma, que es una realidad. Y luego, otro aspecto que la gente hoy pasa bastante desapercibido son los datos. Es decir, me da igual que utilicéis la inteligencia artificial, me da igual que utilicéis machine learning, me da igual que utilicéis agentes. Si ponéis con claridad seed data, que así queda un poco más polite, datos malos en el input de lo que vayáis a hacer, siempre vais a tener el mismo resultado, que es malo. Y es uno de los grandes errores que están cometiendo las empresas a día de hoy. De hecho, empresas de sectores muy tradicionales como bancas, seguros, healthcare, o sea, son empresas que han invertido muchísimo en montar una estrategia de datos, en montar su data lake, su gente de data governance, sus data stewards, montar sus pipelines de datos. Entonces, esta gente que ha invertido tanto en eso, para ellos adoptar la inteligencia artificial es un proceso completamente natural. ¿Qué es lo que está pasando en muchas empresas? Que todos van a los propios modelos y hacen lo mismo. Entonces, si la empresa A y la empresa B, los dos le piden, oye, ayúdame para lanzar una campaña de marketing, van a tener el mismo output. Entonces, pensad que los datos son muy importantes. Lean in or be left behind. Esto es un informe que presentó el World Economic Forum hace unos meses, de hecho es público, se llama The Future of Jobs para 2030. Y básicamente lo que analiza es cómo se va a ver impactado el mercado laboral de aquí a 5 años. Pues bueno, dejando a un lado de si se crean más puestos de trabajo que se destruyen, que yo creo que ahora no es relevante, básicamente lo que dice aquí es que los circulitos verdes son los puestos de trabajo creados, los circulitos rojos los eliminados, ¿vale? Lo importante es la parte entre medias, que son puestos de trabajo que se van a ver implicados de un modo u otro por el nacimiento de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos hoy va a ser diferente de lo que hagamos mañana. Y si estamos ahí y no sabemos adoptar estas nuevas tecnologías, pues vamos a tener un gran riesgo, no de que la inteligencia artificial nos quite nuestro trabajo, sino que la persona de al lado, que está mucho mejor cualificada a la hora de utilizar la inteligencia artificial, esa persona sí que nos va a quitar el trabajo. Y esto es un ejemplo de las herramientas que yo puedo utilizar en mi día a día. Es decir, ChatGPT está muy bien, pero esto es como si nos ponemos a cocinar y comemos macarrones todos los días. Pues después de comer 5 días macarrones, el sábado ya estás de los macarrones hasta las narices, ¿no? Pues esto es otra de las realidades. Es decir, si quiero hacer presentaciones, pues usaré Napkin. Si quiero hacer temas de diseño gráfico, utilizo Miro. Para temas de voz, utilizo Eleven Labs. Es decir, hay cientos de aplicaciones ahora mismo que os pueden hacer que vuestra productividad y vuestro día a día sea mucho más fácil, ¿vale? Y esto es un simple ejemplo de las herramientas que tenemos. Working Backwards. Con todas, no con todas, pero con muchas de las empresas con las que hablo, y esto ya no es en España, es a nivel mundial, me dicen, principalmente los CEOs, dice, vamos a seguir un AI-centric approach. Todas quieren ser AI first, ¿no? Y es un gran error, porque lo que tenemos que hacer es ser customer first. Es decir, utilizar la inteligencia artificial no es un objetivo, no es una meta, es simplemente un habilitador.
¿Un habilitador para qué? Pues para ser más eficientes, para mejorar mi productividad, para mejorar la experiencia del cliente. Pero ese es realmente el valor de la inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros en Amazon lo llevamos haciendo durante muchos años, ¿vale? Llevamos ya casi 20 años utilizando la inteligencia artificial de muchas y diferentes maneras. Yo estoy convencido de que cuando la gente se mete en el marketplace de Amazon y empieza a comprar, principalmente un domingo por la tarde que está lloviendo porque no tiene nada que hacer, no se pregunta, oye, es que por detrás hay 20 modelos diferentes de Machine Learning para recomendarme un producto u otro. No, lo que nos damos es un valor final al usuario. Pues lo utilizamos en nuestro marketplace, lo utilizamos en nuestros fulfillment centers, en los vuelos de Prime Air. De hecho, si aquí os pongo un ejemplo, esto es un fulfillment center de Amazon en Estados Unidos. Veréis unos robots que van por el suelo, que básicamente son capaces de predecir cuál es la mejor ruta entre el punto A y el punto B para hacerte el delivery del paquete en tiempo real. De hecho, cuando tú te metes en el marketplace de Amazon y te dices, si compras antes de 2 horas y 37 minutos, te lo enviamos mañana, no es marketing para que des al clic y compres antes. Es porque sabemos tracear exactamente cuándo te va a entregar el paquete si lo compras en ese tiempo, ¿vale? Si algún día tenéis oportunidad de ver esto, yo os lo aconsejo porque es básicamente como estar en el futuro. Y esto para nosotros es clave, porque nosotros el margen que tenemos por cada paquete es mínimo. Y básicamente automatizar este proceso suponen cientos de miles de millones cada año, ¿vale? Esto es otra cosa que hemos hecho. Esto es una campaña de marketing para una empresa de pasta a nivel mundial que lo hemos hecho utilizando nuestros modelos de text to video, ¿vale? Pues este anuncio, que si lo hiciéramos con una campaña normal de marketing nos tardaríamos entre 3 y 6 meses en llevar al mercado, con esto estamos hablando de entre 3 y 6 semanas, ¿vale? Es decir, la manera en la que podemos disruptir mercados como el del marketing es absolutamente brutal. Y los riesgos, que esto no se habla tanto, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de qué bien está ChatGPT, qué bien está la inteligencia artificial, y dan por hecho que todo lo que dice es absolutamente cierto, y no lo es. De hecho, hay un concepto que es el que se denominan las alucinaciones, y los modelos son tan asertivos que son muy dados a alucinar. Alucinar es cuando te dan una información que parece absolutamente cierta, pero es completamente inventada, ¿no? Pues aquí tenemos un par de ejemplos muy chulos de Google, donde te dice, oye, ¿es bueno comer piedras? Entonces te dice que, oye, que de acuerdo a los geólogos de Berkeley, deberías comer solo al menos una pequeña por día. Había otro también que aquí preguntaba sobre, oye, una receta para cocinar pizza y te dice que no está mal si le metes, pues eso, una pequeña cucharita de pegamento que no sea tóxico para que tenga esa mayor consistencia. Hay muchos ejemplos, ¿vale? Es decir, y esto lo tenéis que tener en cuenta porque el error de tomar como cierto todo lo que nos da la inteligencia artificial es un problema. Yo hace final de verano publiqué que estaba en San Francisco y se dio la circunstancia de que me crucé con Elon Musk y con Jeff Bezos, ¿no? Entonces esto se volvió súper viral en LinkedIn, todo el mundo estaba comentando, etcétera, etcétera, y todo el mundo lo tomó como absolutamente cierto. Bueno, no estaba en San Francisco, estaba con 2 amigos en Soria, en el monte de Soria. El de la izquierda es mi amigo Luis, y el del medio es mi amigo Rafa. Evidentemente lo tuve que hacer por pasos porque si no el modelo se volvía loco, pero que seamos conscientes de cómo esto puede cambiar la percepción de lo que estamos viendo. Y esta es otra realidad bastante importante. No sé si conocéis a este personaje, era Luigi Mangione, creo que se llamaba. Asesinó de un tiro en la cabeza hace unos meses al CEO de una importante farmacéutica en Nueva York. Bueno, pues meses después, Shane lanzó una campaña publicitaria y tomó a este personaje como la figura principal. Lo había generado la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial a veces falla, ¿no? Entonces, directamente había cogido la imagen y hubo un montón de críticas. Y es por eso la importancia de utilizar guardarraíles, ¿vale? Para saber que aquello que estemos utilizando es realmente lo que debemos utilizar o no. Y de estos hay casos muy sonados. Hay otro ejemplo entre Chevrolet y Ford. Chevrolet montó un chatbot para dar servicio a sus clientes y casualmente el chatbot de Chevrolet recomendaba comprar un coche Ford. Pues imaginaros si esto lo hacéis en vuestras empresas, ¿no? La problemática que puede llegar a tener. Y al final, y para terminar, esto va de generar valor. Es lo absolutamente importante, generar valor. Esto es otro ejemplo de lo que pasa con los CEOs, ¿no? Oye, todos dicen, queremos usar la inteligencia artificial, porque somos CEOs. ¿Inteligencia artificial para qué? No tenemos ni idea. ¿Inteligencia artificial para cuándo? Ahora mismo. Es decir, esto es absolutamente inútil, no sirve para nada. Hay que utilizar cuál es el valor de la inteligencia artificial.
Estos son datos de Amazon Web Services, ¿vale? Del año pasado. Es decir, gracias a la utilización de inteligencia artificial hemos migrado más de 10.000 aplicaciones de código legacy y esto ha supuesto 4.600 años de ahorro de nuestros desarrolladores, que son 260 millones de dólares anuales. Esto es valor, ¿vale? Esto es valor. Es como decía antes, productividad, ahorro de costes, eficiencia, experiencia de cliente. Y hoy, como era industrias alimentarias, pues se me ha ocurrido traeros un caso que hicimos para una empresa de Estados Unidos. Es una fábrica de galletas y algo tan tradicional como una fábrica de galletas, oye, ¿cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para mejorar el proceso de fabricación de galletas? Pues básicamente detectamos o instalamos monitores de IoT en todo el proceso de fabricación de las galletas para detectar cualquier posible fallo. Pero además, si hay un fallo, que no tenga que venir un técnico y decir, joder, ¿qué pasa aquí? Sino que directamente pueda hablar con la máquina y me diga lo que está pasando. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Aquí vamos a entrar en la aplicación, vemos la Cookie Factory y entonces vemos los 3 procesos que tenemos, ¿vale? Las 3 diferentes líneas de fabricación de galletas. En la izquierda tenemos un Knowledge Graph que básicamente te identifica todo el proceso. Corremos un diagnóstico y me dice, oye, ha habido un error. Hostia, ¿dónde está el error? Pues me dicen, oye, ahí ha habido un error de temperatura. Vale. Genero el dashboard y veo que hay galletas que están mal hechas. Pues le voy a preguntar, oye, llévame al túnel de congelación. ¿A cuál de todos? Pues al número 3. Oye, pues mira, llévame al túnel de congelación número 3. Entonces veo el túnel de congelación y me va a decir que diga, oye, ¿qué ha pasado ahí? ¿Me puedes dar el dato, por favor, de los últimos 15 minutos del túnel de congelación? Y detecta que ha habido una caída significativa de la temperatura, ¿no? Tenía que estar entre menos 10 y 12 y ha pasado a menos 16. Oye, ¿y cómo puedo hacer para recalcular la temperatura de ese túnel? Entonces le voy a preguntar y me va a decir, oye, mira, puedes hacer todos estos. Pues puedes hacer 1, 2, 3, 4. Y además puedo pinchar en el manual que me lo va a sacar para decir qué es exactamente lo que tengo que hacer. Bueno, pues esto que podremos estar hablando de horas para resolver una incidencia que absolutamente es bastante significativa, con la inteligencia artificial y con los dispositivos de IoT, en cuestión de minutos lo tenemos resuelto. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Pues todos aquellos que dicen que esto es una moda, como ha habido otras modas, yo os digo que absolutamente no lo es. Y es verdad que además estamos viendo solo el principio. Y os voy a dar unos datos para que reflexionéis cuando os vayáis de aquí, ¿no? Los seres humanos llevan en la Tierra 100.000 años aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues pasar de ser cazadores a ser recolectores y a ser granjeros nos llevó 90.000 años. Es decir, de esos 100.000 años tardamos 90.000 hasta darnos cuenta de que en lugar de estar dando tumbos por un sitio u otro, podríamos quedarnos en un sitio, cultivar la tierra, tener ganado, etcétera, etcétera. Bueno, 10.000 años en industrializarnos. Es decir, ya veis cómo va evolucionando esto a nivel de rapidez, ¿vale? 100.000, 90.000, 10.000 años en industrializarnos. 200 años en descubrir el poder atómico. 50 en adoptar toda la era de los computadores. 10 años en alcanzar un nivel que es muy similar a la inteligencia humana. Es decir, esto es absolutamente exponencial y estamos viendo solo una pequeña parte de lo que está por venir. Aquellos que penséis que esto es otra moda, no os puedo decir que estáis muy equivocados, porque esto va a cambiar radicalmente no solo la manera en la que trabajamos, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que aprendemos, la manera en la que hacemos negocios. Es decir, a día de hoy hay empresas que con apenas 20 o 30 empleados han sido capaces de alcanzar 100 millones de facturación en menos de 8 meses y están haciendo una gran disrupción en el mercado. Esto es una gran oportunidad, pero también es una gran amenaza para los negocios en los que tenemos a día de hoy. Así que espero que os quedéis con ese mensaje y disfrutéis de la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un placer. Muchas gracias por venir, a porque ti, hombre. Casi no contábamos contigo. No, ha sido un fallo de última hora. Tenía que estar en Caracas hoy, pero bueno, el tema político entre Trump y Maduro ha permitido que esté aquí. Algo bueno tenían que tener estos dos, ¿no? Cuando me mandaste el mensaje, digo, qué bien que tengamos aquí en persona, sí. ¿no? Que es un gusto. Y yo, mira, te iba a preguntar sobre el final, ¿no? Sobre lo de la moda. Sin lugar a dudas. Es decir, estáis oyendo y ya no es el qué puede hacer, el cómo puede hacer, ¿no? Yo quería que lanzases un mensaje, ¿no? a toda la gente que está aquí, toda la gente que nos está viendo en directo y poneros una tarea a vosotros, a todos vosotros y todos los que estéis escuchando. Coger esta presentación y algunas de las que vais a oír y ponerla a vuestros CEOs, ponerlo a vuestros departamentos de IT, ponérselo y convencerles que este cambio ya ha empezado, ¿no? ¿Cómo les motivamos, les inspiramos, les decimos
que tienen que empezar a utilizar la inteligencia artificial o utilizarla para su día a día, ¿no? Es decir, son responsables de calidad que no tienen tiempo, la mayor parte de ellos, ¿eh? Que están en planta haciendo todas esas cosas que has dicho tú, chequeando temperaturas y tal. A ver, tenemos la parte más o menos polite, que es decir, oye, utilizad esto, porque si no, a lo mejor el día de mañana os veis teniendo que buscar otro trabajo, pero esa no la vamos a utilizar. Pero es verdad que yo creo que esto nos va a permitir hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, os ponía el ejemplo del ordenador, ¿no? Que hoy en día cualquiera puede escribir código. Es realmente gratificante ser capaz de las cosas que puedes hacer gracias a la inteligencia artificial. Es decir, es como tener un equipo de gente trabajando para ti, donde tú al final no dejas de ser ese orquestador y tienes equipos de agentes trabajando para ti haciendo muchas cosas. Entonces, efectivamente, tus capacidades se aumentan, es real que se aumentan. Entonces, yo diría que aprovechéis eso porque, insisto, es verdaderamente gratificante saber que puedes hacer muchas más cosas de las que estás haciendo a día de hoy. Y es divertido, además, y es muy divertido. Es ilusionante. Yo creo que estamos en una época ilusionante y más aún, yo creo que podemos hacer cosas que no hemos hecho nunca, pero parecido un poco, pero no es igual que cuando empezó Internet. Aunque pensábamos que Internet a lo mejor no valía para nada. Y se dijo, se dijo. No valía para nada. Es decir, que al final estamos en un momento mucho más disruptivo que el tema de Internet. ¿Alguna pregunta aprovechando que tenemos aquí? Toño, ¿tenéis el micro ahí? Viene para acá. Bueno, pues deciros que es una oportunidad seguirle en LinkedIn a Eduardo, aunque no entendáis muchas cosas de las que publica. No, hombre, no. Que es un nivel, os vais a dar cuenta, lo que estáis viendo aquí es un nivel muy por encima de nuestros conocimientos, pero para que nos demos cuenta nuestra empresa en qué tiene que estar y nosotros hasta donde lleguemos, que lo que os he enseñado ahí ejemplos son muy fáciles. Toño, adelante. Di tu nombre y empresa. Sí, gracias, Andrés. Soy Toño Salazar, vengo de Micral, un pequeño laboratorio de Lugo que nos dedicamos a análisis microbiológico, asesoría y tal. Esta es una pregunta, la estaba escribiendo para tenerla ya escrita y, bueno, pues te ha caído a ti, pero entiendo que podría haberle caído a cualquiera de los ponentes de hoy. La pregunta era, ¿la inteligencia artificial es imparable? Y hemos estado hablando de sostenibilidad y el desarrollo de sostenibilidad es completamente necesario también. Tengo entendido que la inteligencia artificial consume, has hablado de las fábricas en el espacio, una cantidad tremenda de energía, una cantidad tremenda de agua. ¿Cómo podemos compaginar estos dos trenes que creo que los dos son imparables y necesarios? Yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo nosotros no solo en Amazon Web Services, sino también en Amazon, ¿vale? De hecho, nosotros queremos reducir las emisiones de CO2 antes del Acuerdo de París y ser a nivel de emisiones de CO2 cero para el año 2040, ¿vale? Pero hay muchos temas, la sostenibilidad, está también el consumo de agua, o sea, estos centros de computación consumen mucho agua, ¿vale? Nosotros estamos ya en entornos de ser water positive, es decir, para 2030 el agua que utilizamos para enfriar estos centros de datos sea más agua el que devolvemos al entorno que el que utilizamos. Al final esto es un tema de todo el proceso de ejecución, desde cómo se desarrollan los chips, cómo se reutilizan durante su ciclo de vida útil, cómo se dan energía a estos centros de datos. Los centros de datos de Amazon Web Services, por ejemplo, que tenemos aquí en España, en Aragón, está 100% alimentado con energías renovables. De hecho, Amazon es a nivel mundial uno de los mayores proveedores de energías renovables. Evidentemente yo hablo por nosotros, ¿vale? Entonces, sí, es verdad que tiene un gran consumo a nivel tanto de agua, a nivel de electricidad. De hecho, ese es el verdadero reto y está en nuestro debe poder estar de acuerdo a estos acuerdos que se han hecho a nivel internacional, ¿vale? Entonces, insisto, ya hablo por nosotros, Amazon, que estamos en esa línea, no puedo hablar por el resto, pero hay que desarrollar las capacidades acordes para que no suponga una mayor contaminación del planeta y un modelo mucho menos sostenible. Y además también la inteligencia artificial te ayuda a predecir y a determinar dentro de todo ese proceso, ese ciclo de vida, detectar los puntos clave para poder optimizar esos procesos y que seas mucho más sostenible. Por ejemplo, nuestros clientes tenemos un panel de monitorización cuando utilizan recursos, utilizan computación, utilizan datos, utilizan almacenamiento, donde somos capaces de decirles cómo tienes que utilizar esos recursos para que seas mucho más eficiente. Es decir, no tengas levantadas 100 instancias de computación,
si todo lo puedes hacer en 20, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese tipo de recomendaciones también están soportadas gracias a la inteligencia artificial. Pero yo creo que lo que es más importante es, como decía, o sea, estamos comprometidos, y además lo tenemos firmado, que 10 años antes del Acuerdo de París vamos a reducir o vamos a hacer cero las emisiones de CO2. Gracias, Toño. Eduardo, última pregunta, súper breve, y Hola, así luego lanzáis lo que queráis. Es decir, y le preguntaremos, y le tenéis luego un ratito. Marcos. Sí, buenos días. Me llamo Marcos Camiña, trabajo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Una pregunta muy breve. ¿Cómo lidian este tipo de empresas que gestionan nuestros centros de datos con la privacidad de esos datos que manejan? Bueno, a ver, como decía antes, los datos son muy importantes, ¿vale? Existe una normativa ya desde hace tiempo que es GDPR a nivel de gestión de los datos. Yo siempre he dicho lo mismo. La mayor seguridad la vas a tener cuando esos propios datos los almacenas en el cloud, ¿vale? Porque sabemos además que es mucho más seguro, tienes un backup, tienes un respaldo. De hecho, hay un tema que es muy curioso. Cuando hace unos meses se fue la luz a nivel en todo el país, pues de las pocas cosas que funcionaban era el Mercadona, que está muy bien, y la otra era los centros de datos, por ejemplo, de Amazon Web Services. No se cayeron en ningún momento. Los clientes seguían pudiendo acceder a todos sus servicios y todos sus sistemas, ¿vale? Entonces, es verdad que hay que hacerlo con una política de menor privilegio posible, es decir, cuando tú almacenas los datos, tienes que dar la política de nadie tiene acceso y luego empieza a dar acceso a esos datos. Los datos tienen que estar anonimizados, tienen que estar encriptados en tránsito, en reposo. Es decir, hay que diseñar una serie de políticas para asegurar o que cumples esos protocolos de calidad. Y eso, efectivamente, en el mundo cloud siempre va a ser mucho más fácil de hacer, ¿vale? Entonces, yo básicamente diría eso. Es decir, antes incluso de abordar el aspecto de la inteligencia artificial es cómo abordamos el reto de los datos. Y eso va por contratar gente, determinar los procesos y establecer cuáles son las prioridades de, oye, voy a montar mi data lake, quién va a tener acceso a los datos, quién los va a gobernar, quién va a montar mis pipelines. Y ahí me da, independientemente sean empresas de calidad, empresas del sector financiero, de hecho, como decía antes, son las empresas del sector financiero las que más han invertido en eso por la criticidad y también de healthcare, farmacéuticas, etcétera, por la criticidad de esos datos. Entonces, yo recomendaría trabajar principalmente en eso lo primero, de acuerdo, evidentemente, a las políticas de GDPR. Aquí, por ejemplo, si guardas los datos en nuestro data center, te aseguramos que los datos no van a salir de ahí, que están respaldados, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es lo más importante. Gracias. Y bueno, te invitaremos, yo creo, a una jornada casi específica de inteligencia artificial por el interés que va a mostrar. Muchas gracias, Eduardo. Un placer, gracias.